Hipotalamus Artificial Intelligence. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta. Inteligencia artificial en empresas financieras. Gestión de activos y pasivos. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. Control de riesgos financieros corporativos. Los acuerdos de Basilea son estándares internacionales que brindan una medida común para cuantificar los riesgos bancarios y compararlos. Esto es muy importante en el caso de bancos internacionalmente activos, para evitar asimetrías regulatorias. La crisis financiera internacional de 2007 a 2009 llevó a que en 2010 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lanzara el Acuerdo Basilea III, cuya esencia es el enfoque macroprudencial de supervisión. Hasta ese momento la supervisión se enfocaba básicamente en las entidades consideradas individualmente. A partir de entonces, se analiza además la evolución del sector financiero como un todo, desde el punto de vista sistémico. De allí nace la necesidad del control del riesgo financiero, a nivel de las entidades y de conglomerados de ellas. Gestión de riesgos empresariales, en inglés Enterprise Risk Management, ERM. Gestión holística de riesgos, gestión estratégica de riesgos, gestión de riesgos empresariales. Como sea que elija llamarla, la gestión del riesgo está experimentando un cambio fundamental dentro de las organizaciones líderes, que se están alejando del enfoque departamental individual, silo por silo, para gestionar el riesgo de manera más integral y coherente. IRM es un enfoque científico para dar forma al riesgo. El enfoque de darle forma al riesgo se basa en gran medida en los métodos de investigación de operaciones, como la probabilidad y estadística, la simulación estocástica y la optimización del portafolio de activos y pasivos. IRM es un enfoque riguroso para cuantificar y administrar los riesgos de todas las fuentes que amenazan el logro de los objetivos estratégicos de una organización. Adicionalmente, IRM identifica aquellos riesgos que corresponden a oportunidades que permiten explotar ventajas competitivas. Su objetivo es aumentar la riqueza de los propietarios y proteger sus activos. Estrabos Senios afirma: Enterprise Risk Management es la estrategia que alinea los negocios de la firma con los factores de riesgo de su ambiente en la persecución de los objetivos estratégicos. IRM se soporta en la estructura conceptual, aproximaciones organizacionales y en herramientas analíticas que integran los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, operacionales y del negocio, para alcanzar los objetivos de la organización. The Casualty Actuarial Society defined ERM como una disciplina por medio de la cual una organización, en cualquier industria valora, controla, explota, financia y monitorea los riesgos provenientes de todas las fuentes con el propósito de aumentar el valor a corto y a largo plazo de sus propietarios. Al implementar ERM se debe tener en cuenta el entorno, el cual se puede resumir en regulaciones cambiantes, globalización de los mercados, incremento de la competencia, volatilidad de precios y nuevos instrumentos financieros. Por ello, la empresa debe desarrollar la capacidad para resolver modelos financieros complejos, lo que implica modelos matemáticos con las siguientes características: dinámicos multiperiodos, manejo de la incertidumbre, actitudes hacia el riesgo, costos de transacciones, restricciones legales, integrados, análisis del entorno y fáciles de entender. El enfoque conceptual de IRM, propuesto por Tillinghast Towers Perens, está basado en 4 pasos. Conocer los riesgos. Darle forma al riesgo. Darle forma explícita a un plan y controlar los riesgos. Darle forma al riesgo
implica modelar los factores de riesgo individualmente. Esto conlleva generar las distribuciones de probabilidad y determinar las correlaciones. Priorizar los factores de riesgo, seleccionar métricas financieras, desarrollar un modelo financiero y medir el nivel actual de riesgo ante las estrategias de mitigación. Portafolio de estrategias de mitigación. Identificar las estrategias de remediación y modelar los efectos sobre la métrica. Optimizar la inversión. Identificar los objetivos de optimización, identificar las restricciones y desarrollar la frontera eficiente. Gestión de activos y pasivos, en inglés Assets and Liabilities Management, ALM. El proceso de decisión está orientado a determinar si es posible y rentable vender o comprar una cantidad QT a un precio PT en un determinado momento T, lo que está directamente relacionado con el punto de equilibrio de un mercado. ALM implica encadenar los modelos de demanda, operaciones industriales y financieros. De esta forma se tiene una visión holística de la empresa. Esta es la mínima versión de lo que se denomina Enterprise-Wide Optimization, tal como lo denomina el profesor Jeremy Shapiro. ALM permite alinear los riesgos del ambiente que se reflejan en el balance y el estado de pérdidas y ganancias, tanto del lado de los activos como de los pasivos. ALM correlaciona todos los riesgos de una organización, de manera tal que la exposición total al riesgo que enfrenta la organización no se ve reducida o aumentada, como ocurre cuando se ignora las estructuras de correlación de los riesgos. ALM se define como la administración de activos y de pasivos soportada en técnicas de optimización estocástica con la finalidad de obtener un retorno adecuado. Esto se logra al estructurar procesos de generación sintética de escenarios probabilísticos, que son tenidos en cuenta en los procedimientos algorítmicos propios de la optimización estocástica. La primera etapa de la optimización estocástica, basada en analítica predictiva, está relacionada con la caracterización probabilística del vector YH que representa las variables asociadas al escenario aleatorio, o sea, el entorno de las decisiones. La segunda etapa, basada en analítica prescriptiva, está relacionada con la selección del vector X que representa las decisiones que soporta el modelo. El objetivo del problema matemático puede ser minimizar o maximizar valor esperado, mean variance, minimizar el máximo costo, maximizar el mínimo ingreso, minimizar el máximo arrepentimiento, y minimizar o maximizar el valor esperado con riesgo restringido. La primera opción es propia del propenso al riesgo, las otras tienden a ser averses al riesgo, y la última es la posición racional para gestionar el riesgo. Posteriormente a caracterizar probabilísticamente las variables aleatorias del entorno estocástico, se debe generar el árbol de escenarios. Las metodologías para generación de escenarios más utilizadas son modelos estadísticos, estos son econométricos, series de tiempo y estimación de estado, ecuaciones diferenciales estocásticas y modelos técnico-económicos. La generación del árbol de escenarios tiene como objetivo describir lo que puede pasar en el futuro, partiendo de un punto determinístico, el aquí y el ahora. Se evoluciona a un conjunto de escenarios posibles en la próxima transición en el tiempo. En este caso, se considera una transición con probabilidad 0.7 y otra con 0.3. Esto define dos escenarios posibles. En la segunda transición se generan nuevos escenarios, dependientes de los estados anteriores. Del escenario 1 se puede llegar a los estados 3 y 4, con probabilidades de 0.4 y 0.6 respectivamente. En la segunda transición, si se está en el escenario 2, se puede llegar a los estados 5 y 6, con probabilidades de 0.6 y 0.4 respectivamente. De esta forma se tiene el árbol de escenarios que presenta lo que cree quien toma la decisión del futuro en términos probabilísticos. Los escenarios simples pueden representar la variación de una sola variable aleatoria, a partir de la cual se puede derivar otras variables correlacionadas.
Los modelos de generación de escenarios sintéticos complejos se basan en modelos que garantizan que se preservan los primeros momentos estadísticos de las distribuciones probabilísticas multivariadas. Para representar los procesos, en los modelos ALM se tienen dos tipos de variables, inventarios y flujos financieros. Las variables de inventario, o de balance, son análogas a las cuentas de balance contable, y representan el estado de la cuenta después de las transacciones en un periodo. Por su parte, las variables de flujo son análogas a las cuentas de ingresos y egresos, y representan flujos netos ocurridos entre dos fechas, el comienzo y el fin de un periodo del horizonte de planificación. Se consideran tres tipos de ecuaciones básicas para el modelaje de planificación de cuentas financieras: balance de activos, balance de pasivos y flujo de caja. En el proceso de optimización estocástica se debe tener en cuenta: modelaje del proceso, esto es, dinámica del proceso de planificación, variables, restricciones del proceso, restricciones de riesgo, generación de escenarios y otras restricciones, criterios de optimalidad y técnica solución. A las restricciones básicas se adicionan ecuaciones para modelar diferentes aspectos del proceso financiero de toma de decisiones, como reglamentación, límites en inversión, formas de negociación, formas de los instrumentos financieros, benchmarks y valor en los libros versus valor en el mercado. Para gestionar los riesgos es necesario seleccionar un indicador apropiado. Ejemplos de indicadores son el desvío estándar, la varianza, mean variance y otros. En la actualidad, en los modelos matemáticos de optimización se utiliza el Conditional Value at Risk, CVAR, que es una transformación del Value at Risk, VAR. Esto es debido a que el CVAR es una medida de riesgo convexa, en tanto que el VAR no lo es. La gráfica presenta el CVAR y el VAR para los resultados de un modelo ALM. La hipótesis fundamental del árbol de decisiones, o de escenarios, es que no se sabe qué va a pasar, pero sí se sabe lo que puede pasar. Con el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible, conociendo el entorno lo mejor posible. Los modelos ALM producen como resultado los estados financieros y fiscales de la organización. Estado resultados. Balance de activos y pasivos, y flujo de efectivo. La gráfica presenta el CVAR y el VAR para los resultados de un modelo ALM. Parte de la gestión de los riesgos financieros es perfilarlos de acuerdo con los intereses del tomador de decisiones. La gráfica presenta un caso en el que modelamiento se orienta a disminuir los riesgos, manteniendo igual a la ganancia. La gráfica presenta el caso en el que el tomador de decisiones prefiere mantener controlado el riesgo, pero aumenta las posibilidades de ganancias. ALM Experiencias. La imagen presenta un listado de empresas globales del sector financiero que utilizan modelos tipo IRM y ALM. Caso: Yasuda Fire and Marine Insurance Co. Ltd. Yasuda Fire and Marine Insurance Ltd. Es una compañía de seguros japonesa creada en 1888. En 1991 contaba con 685 oficinas en Japón y 22 oficinas en el resto del mundo, y manejaba un total de activos de $26.2 billones americanos. En 1991 era la segunda compañía japonesa de seguros, y la quinta a nivel mundial. En 1988 contrató a la compañía australiana Frank Russell Co. para que diseñase e implementase un modelo de planificación financiera, que entró en operación en abril de 1991. El objetivo del modelo ALM es maximizar las utilidades financieras esperadas en un horizonte de 5 años. Las principales restricciones consideradas son: limitaciones en asignación de activos, políticas internas de manejo de deuda, regulaciones tributarias, políticas de manejo de riesgo, regulación externa y otras restricciones.
El objetivo del modelo ALM es maximizar las utilidades financieras esperadas en un horizonte de 5 años. Las principales restricciones consideradas son: limitaciones en asignación de activos, políticas internas de manejo de deuda, regulaciones tributarias, políticas de manejo de riesgo, regulación externa y otras restricciones. Los resultados del modelo ALM son: estados financieros esperados, asignación óptima de activos para el periodo inicial, asignación esperada de activos para periodos futuros, función de distribución de probabilidad de los ingresos, costos de caída de ingresos, shortfalls, acumulación de utilidades en el tiempo, distribución de probabilidad de déficit, por tipo y por periodo, y costos marginales de las restricciones legales, impuestos, etc. El modelo RY, Russell-Yasseda, es fundamental para el proceso de decisión de movimientos de activos y de pasivos en Yasseda-Kasai. El proceso comienza con una serie de reuniones para preparar los pronósticos del mercado, escenarios, proyecciones de flujo de efectivo, objetivos, límites de préstamos y otros insumos. Luego, los planificadores ejecutan el modelo, simulan las asignaciones, revisan los objetivos e informan la decisión final. Los resultados modelados para los rendimientos aleatorios de los activos y los costos de los pasivos forman un árbol de eventos. Cada nodo representa un resultado conjunto de todas las variables aleatorias en esa etapa. Cada camino a través del árbol es un escenario. El número de ramas por nodo padre por etapa resume la estructura del árbol de escenarios. Las tablas presentan ejemplos de los rendimientos de los activos y del costo de los pasivos. Parámetros de entrada. La tabla presenta la estructura del pasivo y del balance de los fondos propios de los accionistas. La tabla presenta la declaración de los ingresos por periodo. Beneficios económicos. Según Kuniko Sasamoto, director y vicepresidente de Yasseda-Kasai, la estructura de responsabilidad del negocio de seguros de propiedad y accidentes se ha vuelto muy compleja, y la industria de seguros tiene varias restricciones en términos de gestión de activos. Llegamos a la conclusión de que los modelos existentes, como la varianza media de Markowitz, no funcionarían bien, y que necesitábamos desarrollar un nuevo modelo de gestión de activos y de pasivos. El modelo Russell-Yasuda-Kasai está ahora en el centro de todo el trabajo de activos y pasivos para la empresa. Podemos definir nuestros riesgos en términos concretos, en lugar de a través de una medida abstracta, en términos comerciales, como la desviación estándar. El modelo proporcionó un importante beneficio secundario al impulsar la tecnología y la eficiencia de otros modelos en Yasseda para complementarlo. El modelo ha ayudado a Yasseda a determinar cuándo y cómo se utiliza mejor el juicio humano. Por ejemplo, el modelo sugirió una mayor inversión en bonos y otros activos de renta fija, y menos en acciones durante la severa caída de 1990 a 1992, de alrededor del 63% en el mercado de valores japonés, lo que llevó a tasas de interés mucho más bajas y ganancias en bono. El objetivo más importante es producir un rendimiento de altos ingresos, para pagar intereses anuales sobre pólizas de seguro de tipo ahorro, sin sacrificar el objetivo de maximizar la riqueza a largo plazo de la empresa. Durante los 2 primeros años de uso, los años fiscales 1991 y 1992, la estrategia de inversión ideada por el modelo produjo ingresos adicionales de 42 puntos básicos, 8.700 millones de yenes, o sea, 79 millones de dólares americanos. En los primeros 2 años. Reglamentación de los mercados financieros. Ejemplo, Colombia. La administración y control de riesgos financieros ha tomado fuerza en las organizaciones. A nivel mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea exige la revisión de los procesos de administración de riesgos financieros. El objetivo es reforzar la solidez y la estabilidad del sistema bancario, y establecer un sistema de administración de riesgos para las empresas del sector financiero. 3 son los acuerdos de Basilea, fundamentalmente orientados a la gestión del riesgo corporativo y, por lo tanto,
relacionados con las herramientas analíticas como ALM, que son el brazo armado de IRM. En Colombia, la Superfinanciera impulsa la supervisión de riesgos centrada en los conceptos de administración de riesgos y de gobierno corporativo, impulsado por el Comité de Basilea, y para el caso de empresas aseguradoras, se cuenta con el apoyo de la International Association of Insurance Supervisors, IAIS. La Superfinanciera ha definido 4 marcos reglamentarios para el sector financiero. Portafolio, riesgos financieros. SARC, riesgo de crédito. SEARS, riesgos en el sector seguros, y lavado de activos. Como ejemplo, se analizará la reglamentación del sector seguros. SEARS es un sistema especial de identificación, medición, evaluación y control de aquellos riesgos particulares a la actividad aseguradora. Elementos. Política sobre asunción de riesgos. Infraestructura para la gestión de riesgos. Metodologías para la medición de riesgos y procesos de control de riesgos. Características, cuantificar, cubrir y controlar los riesgos. Al diseñar y adoptar su propio SEARS, las entidades aseguradoras deben tener en cuenta que debe contar con las siguientes 3 características. Cuantificación del riesgo. Cuantificar las posibles pérdidas por la exposición a aquellos riesgos que se determinen como cuantificables. Cubrimiento del riesgo. Determinar el procedimiento a seguir a fin de mitigar o controlar cada uno de los riesgos establecidos. El sistema debe estar en capacidad de permitirle a la entidad determinar el procedimiento a adoptar para mejorar sus procesos de control y mitigación de riesgos y, eventualmente, los niveles adecuados de reservas técnicas, provisiones o patrimonio que se requieran para mantener la exposición a un riesgo en niveles aceptables. Y control del riesgo. Prever mecanismos permanentes y eficaces de control de riesgos para monitorear los existentes e identificar los nuevos riesgos que deban ser cuantificados. Los riesgos considerados en SEARS son: crédito, mercado, liquidez, suscripción, tarifación, descuentos, concentración, diferencias en condiciones, insuficiencia de reservas técnicas, legal, operacional, estratégico y reputacional. Normatividad. Toda la normatividad del sector seguros en Colombia se puede resumir en: reservas técnicas, régimen patrimonial, patrimonio técnico, margen de solvencia, cuantía mínima de recursos propios que la aseguradora debe mantener disponibles para cubrir las desviaciones que se presenten entre los activos y los pasivos. El margen de solvencia es función de las primas y siniestros. Inversiones de las reservas técnicas, límites individuales y globales. La imagen presenta la comparación entre SEARS y IRM. En la práctica tienen el mismo objetivo. Gestión de activos y pasivos. Caso: Insurance Express, una compañía de seguros hipotética en Latam. El documento. Control de riesgos financieros mediante Assets Liabilities Management, ALM. Caso: la industria de seguros. Describe el caso en referencia. A continuación, se presenta el resumen de la implementación de un modelo matemático ALM, suministrado por HAI a Insurance Express, una empresa aseguradora en Colombia. En términos generales, la organización objeto del modelaje se concibe compuesta por negocios, ramos, de seguros de diferente tipo, cada uno con sus propias peculiaridades. Dentro de cada negocio se asume que es posible segmentar el mercado, de tal forma de controlar la concentración de riesgos en los diferentes negocios, y entre segmentos de un mismo negocio. La formulación considera los aspectos normativos propios del sector seguros en Colombia, por lo tanto, dichas ecuaciones tienen aplicabilidad relativa a empresas colombianas y deberán ajustarse para empresas de países con una reglamentación diferente. Reto: desarrollar modelos matemáticos para el negocio de gestión de riesgos financieros de los seguros de transporte, vida y otras líneas de negocios de Insurance Express. Solución: desarrollo de un marco teórico, con la correspondiente implementación tecnológica a través de un modelo de optimización para apoyar un sistema de medición y control de riesgos,
de acuerdo con los estándares establecidos por la Superintendencia Financiera para la Industria de Seguros. Implementación de un modelo de optimización estocástica no anticipativa siguiendo las metodologías ALM. Resultado: el modelo ALM instalado en un servidor de Insurance Express. Objetivo general: desarrollar un marco de referencia teórico, con su correspondiente desarrollo tecnológico, para implementar un sistema de medición y control de riesgos de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera para el sector seguros en Colombia. Objetivos específicos: analizar la estructura de capital y de reservas que debe estar presente en las entidades aseguradoras, teniendo en cuenta el VaR asociado a las decisiones que se toman, o sea, los riesgos asumidos. Desarrollar una metodología matemática que permita la optimización en la toma de decisiones tácticas, con criterios que respeten la estructura de capital, de forma tal que se logre maximizar el rendimiento esperado de la operación de la entidad, respetando niveles de VaR que garanticen la estabilidad de la compañía aseguradora. Las características de Insurance Express son: negocios. N1, automóviles. N2, incendio. Y N3, vida grupo. Fuerza de venta, agencia. Comisión 11.29%. Vigencia de la póliza, 4 trimestres. Y pago de la póliza, inmediatamente o a los 90 días. El modelo estocástico tiene 15 variables aleatorias. VaR. 3 tasas de riesgo. 10 precios de acciones. 1 tasa préstamos bancarios. Y 1 tasa de descuento de los bonos. Para describir el comportamiento de las VaR, se tomaron 16 datos trimestrales, enero/2000 y diciembre/2003. Cada variable fue modelada por un proceso de movimiento browniano geométrico, MBG, los parámetros de difusión, drift y las correlaciones se calcularon con base en variación cuadrática, función de máxima verosimilitud, y comomentos de los MBG. Como escenario aleatorio se construyó un árbol del proceso de toma de decisiones simétrico basado en 2 bifurcaciones equiprobables por cada nodo, lo que da un total de 256 escenarios para los 8 periodos de planificación. A continuación, se presentan los datos de entrada del modelo ALM de Insurance Express. La imagen presenta los precios de las primas de seguro y su cobro a lo largo del tiempo, después del momento del envío. La imagen presenta los porcentajes de reaseguro en los negocios de incendio y de vida grupo. La imagen presenta la cantidad de acciones y de bonos en mano de Insurance Express. Tabla presenta los datos históricos, de enero de 2000 a diciembre de 2003, para el valor de las acciones y las tasas de siniestralidad. Como datos de entrada, se requiere el balance inicial, o sea, el inventario de stocks financieros y físicos. La tabla presenta el balance al final del primer periodo, calculado por el modelo ALM. Corresponde a una corrida determinística. Las tablas presentan detalles del balance al final del primer periodo, calculado por el modelo ALM. Es claro que no tiene sentido realizar gestión de riesgos con modelos determinísticos, ya que el riesgo es inherente a la incertidumbre. Por lo tanto, lo apropiado es construir curvas eficientes y perfiles de riesgo, y para ello se requieren realizar múltiples corridas del modelo, fijando en cada corrida el riesgo asumido y liberando la utilidad, o lo contrario. El indicador de riesgo utilizado es el Conditional Value at Risk, CVAR. Para realizar el análisis se realizaron los siguientes casos. MenCDAR, se minimiza el CVAR, con probabilidad de 0.95 de no exceder el VaR sin restringir la utilidad esperada. MaxUE, se maximiza la utilidad sin restringir el CVAR. MenMaxKey, se minimiza la máxima pérdida sin tener en cuenta el CVAR o la utilidad esperada. Y MenCDAR, F se minimiza el CVAR restringiendo la utilidad esperada a ser mayor o igual que F. Las dos primeras corridas establecen el límite racional para el cual se debe construir la frontera eficiente. El cuarto grupo, MINC-VaR, F, de corridas tiene como objetivo construir dicha frontera. La tabla presenta los resultados de las corridas utilizadas para construir la curva eficiente, Pareto y el perfil de riesgo.
Por el carácter bicriterio del problema, ALM es el medio para generar curvas Pareto-beneficio esperado versus riesgo, que es la información sintetizada que requieren como soporte los tomadores de decisiones. Bajo esta concepción, los modelos matemáticos no toman decisiones, son los ejecutivos y los directivos de la empresa quienes las toman. Perfilar el riesgo es otro de los objetivos de ALM. En la imagen se presentan 3 perfiles de riesgo. Averso al riesgo, línea punteada, el inversionista regula sus pérdidas, de forma de minimizarlas sin importar la utilidad. Propenso al riesgo, línea azul, el inversionista maximiza la utilidad esperada, sin tener en cuenta los riesgos, y racional, línea negra, el inversionista utiliza el método científico, para obtener un perfil que disminuya sensiblemente las pérdidas, a cambio de disminuir ligeramente la utilidad esperada. La imagen presenta la primera parte de la lista de variables. La imagen presenta la segunda parte. La imagen presenta la lista de restricciones. Gestión de activos y pasivos soberanos, en inglés Sovereign Assets and Liabilities Management, SAM. El enfoque ALM se ha extendido a la gestión de activos y pasivos soberanos, que se centra en la identificación y la gestión de las exposiciones al riesgo financiero del sector público, de modo que se preserve un balance sólido en apoyo de una trayectoria política sostenible y el crecimiento económico. En general, el balance soberano incluye los activos y los pasivos del gobierno general, gobierno central, municipios y entidades públicas de pensiones, etc., y/o del sector público, gobierno general, empresas estatales y el Banco Central. El enfoque de las medidas de gestión de los productos en materia de SAM puede abarcar también instrumentos fuera de balance y compromisos políticos. Este enfoque implica monitorear y cuantificar, de manera integrada, el impacto de los movimientos en las variables económicas y financieras, incluidos los tipos de cambio, las tasas de interés, la emisión de bonos, la inflación, las políticas de gobierno, y los precios de los productos básicos, en los activos y pasivos soberanos, y otras vulnerabilidades relacionadas con los activos y la deuda nacional, o regional, o macrosectorial. Epílogo. Según Warren Buffett, el riesgo financiero se establece en el hecho que la gente no sabe lo que está haciendo.